pues buenos días. María Elena, ¿sí se me escucha y se me ve bien? Sí, muy bien. Per- Buenos días. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Bien, pues buenos días. Vamos a retomar el tema que nos ha convocado, que es las causas y los procedimientos y el procedimiento de remoción de consejerías de un organismo público local electoral, ¿no? Bueno, ya el día de ayer habíamos observado los supuestos en los cuales es procedente la remoción. El día de hoy vamos a concentrarnos sobre todo en el tema relativo a el procedimiento a seguir. Ya habíamos puntualizado ayer que hay dos maneras de iniciar el procedimiento. Una de ellas es mediante denuncia y la otra es de oficio. Señalábamos que en cualquier caso, siempre la persona denunciada, la consejería denunciada, tiene el derecho a saber quién le denunció. Y señalábamos que por referencia al supuesto de un inicio de oficio, esto también podía tener como origen una sentencia del tribunal electoral, ¿no? Que un tribunal electoral al resolver un asunto observara la posible comisión o la posible actualización de alguno de los supuestos de remoción y entonces, bueno, pues procedía a realizar la vista hacia el Instituto Nacional Electoral. Ya decíamos también que esta vista no implica en automático la remoción, ¿no? Sino el inicio del procedimiento. Y derivado del inicio del procedimiento, podía suceder que esa consejería fuera removida, pero podía suceder que no, ¿de acuerdo? Porque al final de cuentas, el Tribunal Electoral en ese caso, lo único que estaría haciendo es constatando la posible comisión de ciertos hechos o en su caso de ciertas abstenciones, pero no la absoluta certeza porque habría que desahogar el procedimiento. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a continuar con el procedimiento. Aquí podemos ver los requisitos de la queja o la denuncia, la petición de remoción. En primer lugar, decíamos el nombre. Hay una obligación de ponerle cara, de ponerle rostro a la solicitud de remoción. Ya sea que sea presentada por un partido político, por ejemplo, por conducto de sus representantes legales o convencionales, según sea el caso, una persona moral por conducto también de su representación o una persona física. El señalamiento de un domicilio para oír y recibir notificaciones y en su caso también la persona autorizada para dichos efectos. Ahora bien, en principio esto se tendría que señalar en la Ciudad de México porque es donde se va a realizar el procedimiento de remoción. Los documentos que acrediten la personería, esto es, si actúa una persona, por ejemplo, una persona física en nombre de otra, ¿cómo sabemos que tiene ese derecho a actuar en nombre de otro? O sea, lo que conocemos como personería o legitimación en el proceso. En el caso de partidos políticos, pues si quien ejercita la denuncia es el representante ante el Consejo General o ante algún consejo del INE, pues basta simplemente ese señalamiento, no es necesario más. ¿Por qué? Porque ya obran en el archivo del órgano electoral, ya obra la documentación que acredita esa personería. Si es, por ejemplo, un apoderado de una persona física, deberá exhibir copia certificada del poder, testimonio del poder, para efecto de que se pueda verificar que esa persona legalmente puede obrar en nombre de otra. Una narración clara y expresa de los hechos en los que se basa la denuncia y el señalamiento en su caso de los preceptos infringidos. A ver, se debe precisar la causa de la denuncia. Voy a regresarme. Miren, aquí tenemos, los veíamos el día de ayer, los supuestos que dan lugar a una posible renuncia. No se podría decir simplemente,
incurrió en un supuesto previsto en el artículo 102 de la LEGIPE. Ok, ¿pero en cuál? Pues en uno. Sí, ¿pero en cuál? Pues ahí búsquele. No, a ver, espérame. Tú estás denunciando. ¿En qué supuesto de estos que nos vamos a encontrar aquí incurrió esa persona? Por lo tanto, en la narración de los hechos, esto se tiene que precisar. ¿Cuál fue el hecho o la abstención en la que incurrió esta persona? Y por lo tanto, ¿cuál es el supuesto o el caso previsto en el artículo 102 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que justifica la petición de la destitución? ¿No? Por eso no pueden ser narraciones meramente genéricas. Pues es que ha descuidado su encargo. Ok, ¿y cómo lo ha descuidado? Pues es que es descuidado. Ok, pero ha dejado de asistir a sesiones, no ha convocado las sesiones de su comisión, se ausenta en las votaciones. No, pues es que es descuidado. No, espérame, o sea, eso es una generalidad, ¿no? Y estamos hablando de derecho sancionatorio. No podemos sancionar por meras generalidades. Se deben ofrecer y aportar los elementos probatorios con los que se cuente y, en su caso, señalar aquellos que deberá de solicitarse siempre y cuando el denunciante ya los haya pedido. A ver, suena un poco elaborado, pero en realidad es muy sencillo. Supongamos que lo que queremos es acreditar que ha dejado de acudir una consejera o un consejero a las sesiones del Consejo General. La manera de acreditarlo, ¿cuál es? En las actas. Probablemente con las actas o a lo mejor con las listas de asistencia. Entonces, lo que yo necesito hacer es solicitarle a la Secretaría Ejecutiva del OCLE, proporcióneme copia de las listas de asistencia de las 10 sesiones de este año o de las actas en las cuales consta la asistencia. Entonces, lo que puede suceder es que cuando yo presente la denuncia, diga, ha dejado de acudir, y lo voy a comprobar con las copias certificadas de la lista de asistencia o de las actas que ya he solicitado a la Secretaría Ejecutiva. Aquí está mi oficio donde ya lo solicité. Pero aquí la clave es que ya haya solicitado el documento. No te lo han dado, pero ya lo solicitaste. ¿Para qué? Pues para que ya no te lo den a ti directamente, sino que sea el tribunal, la sala superior, quien le diga al secretario ejecutivo, mándame esas copias a mí. Pero es que me lo solicitó fulana y tal. Sí, pero mira, está dentro de este proceso judicial, entonces ahora me las tienes que mandar a mí porque hay que incorporarlas al expediente. Desde luego, la relación de las pruebas, firma, autógrafa o huella dactilar y, repito, no se valen las quejas anónimas. No hay denuncia anónima. Vuelvo a lo mismo, o sea, aquí no hay Juan Pueblo o María Ciudadanía, ¿no? Aquí hay personas que se hacen responsables de señalar que una consejería está incumpliendo con los mandatos legales. La falta de un requisito no esencial da lugar a una vista hasta por 3 días. A ver, por ejemplo, si no tiene firma, pues la Corte lo ha dicho, ¿no? O sea, un documento sin firma es un documento que no tiene ningún efecto jurídico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de entrada, a ver, dice que promovió Luis Octavio Vado, pero no hay firma. O sea, voy a ir a tocar la puerta a don Vado y me va a decir, oiga, ¿por qué me viene usted a molestar? No, pues es que usted presentó, no, yo no presenté nada. Pues es que aquí dice, a ver dónde está mi firma, ¿te fijas? Entonces, bueno, la falta de firma no da lugar. Sin firma, eso y nada son dos nadas. Es importante observar que los días se van a contar en días hábiles, incluso aun cuando nos encontremos en proceso electoral. ¿Por qué razón? Porque el procedimiento de remoción de una consejería no es por sí mismo parte del proceso electoral. O sea, no es un plazo para el registro de candidaturas, no es un término para presentar el convenio de coalición, no es un procedimiento de un proceso electoral. Es un procedimiento electoral, pero no forma parte del proceso electoral. Tan es así que el procedimiento de remoción se puede solicitar dentro o fuera del proceso electoral. Por lo tanto, todos los días van a ser hábiles. A lo mejor aquí alguien me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pero es que eso está mal.
porque en proceso electoral todos los días y horas son hábiles. Y yo diré, esa es una afirmación que tenemos que matizar. La realidad es que en proceso electoral todos los días y horas son hábiles para los procedimientos vinculados con ese proceso electoral, ¿no? Los procedimientos que no estén vinculados con ese proceso electoral correrán en días y horas hábiles. Este es el supuesto y entonces corre entre días y horas hábiles, que incluso aquí lo estamos precisando. Jenny, ¿te parece si avanzamos un poquito más? ¿Sí? Y si quieres, no me bajas la manita para saber que ahí lo tenemos pendiente y lo atendemos con mucho gusto. ¿Cuándo es improcedente? Bueno, a ver, en primer lugar, es una verdad de perogrullo, pero es que luego se nos olvida. Este es un procedimiento de remoción de consejerías. Por lo tanto, el primer requisito es que aquella persona cuya remoción se solicite sea consejera. Si no es consejera, no se puede solicitar. Por ejemplo, queremos denunciar y remover al señor secretario ejecutivo. Iniciamos este procedimiento. Y entonces el INE te dice no porque no es consejero. Pero tú le dices no es consejero, pero integra el consejo, ¿no? A ver, porque un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva, que forma parte del Consejo General del OPLE. ¿Se podría intentar contra esta persona este procedimiento de remoción? No es consejero, no es consejera, pero forma parte del Consejo del OPLE. ¿Se puede intentar esto o no? No, no la designa el INE, la designa el Consejo General del propio OPLE. ¿Y quién designa el secretario o secretaria ejecutiva? Los consejeros. Es propuesta del presidente en este caso. ¿Pero del INE o del OPLE? Bueno, hablo del OPLE, en el caso del OPLE. En términos generales es del OPLE. Yo recuerdo un solo caso donde el INE atrajo la facultad de nombrar secretario ejecutivo, pero fue una situación, pues eso, extraordinaria, ¿no? Y Franklin tiene toda la razón. A ver, esa denuncia es improcedente. Ustedes me van a decir, oiga, pero es que el secretario ejecutivo o la secretaria ejecutiva forma parte del consejo. Sí, estoy de acuerdo. Oiga, pero doctor, en términos de votos para lo operativo, a veces es más importante ser secretario o secretario ejecutivo que ser consejero. Estoy de acuerdo. Lo que me digan estoy de acuerdo. Pero no es consejero, no es consejera. Y este es procedimiento de remoción de consejerías. Por lo tanto, no se puede iniciar contra un secretario o secretaria ejecutiva. Por la misma razón, tampoco se puede iniciar, por ejemplo, contra un director o una directora ejecutiva. Miren, de repente observamos que se quejan en el INE, es que en el OPLE tal, el director ejecutivo tal o la directora tal, remuévanlo. Entonces el INE ahora sí que, como diría el clásico, ¿y yo por qué? Ustedes son el órgano rector. Sí, somos el órgano rector del sistema, pero eso no quiere decir que podamos hacer cualquier cosa que nos pidas. Ahora, ¿eso quiere decir que hay una irresponsabilidad administrativa del secretario o secretaria ejecutiva? Claro que no. ¿O de un director o directora ejecutiva? Claro que no. Lo que quiere decir es que su posible remoción no se va a sujetar a este procedimiento, porque este procedimiento solo es para consejerías. Ahora, solo es también para consejerías del Consejo General del OPLE. Vamos a suponer que un partido político diga, oiga, es que quiero que remuevan a tal consejero del Consejo Municipal Electoral en Chingahuapan, Puebla, porque es absolutamente parcial. Y entonces inicia este procedimiento. No, don partido, no se puede. Pero es que es consejero. Y el doctor Vago dijo que este es un procedimiento de remoción de consejerías. Sí, pero de consejerías que integran el Consejo General del OPLE. ¿De acuerdo? Dicho de otra manera, este procedimiento por cada entidad de la República solo se le puede aplicar a 7 personas, que son las 7 consejerías que integran el Consejo General del OPLE. Ahora, ciertamente se puede iniciar lo mismo contra el consejero o la consejera presidenta que contra cualquier consejería electoral. Eso sí, pero lo que es importante observar, insisto,
es que es solo respecto de las consejerías. Muy bien. Ahora, pregunta, ¿se puede iniciar contra un exconsejero o una exconsejera? No, Que no, sí, a lo mejor sí obró de manera inadecuada. pero ya no forma parte del consejo, ya no pueden destituirla. Un procedimiento de remoción cuando ya no es consejero, pues no existe materia para iniciar el procedimiento como tal. Y Franklin tiene toda la razón. A ver, se llama procedimiento de remoción porque la sanción es remover. De hecho, y esto es algo que incluso en sesiones del Consejo General del INE en alguna ocasión se ha criticado. La sentencia condenatoria en este procedimiento implica la remoción. No hay otro castigo posible más que la remoción. La remoción implica el que esa persona está desempeñando el cargo. Por lo tanto, si esa persona ya concluyó su encargo, no se puede pedir su remoción porque ya concluyó el encargo. O si ya renunció al encargo, o si ya renunció, ya que se pueda hacer, o sea, ya este procedimiento no se puede hacer, se puede intentar alguna otra cosa, pero no el procedimiento de remoción. Por eso también, ¿qué pasa? Imagínense el supuesto siguiente. Se denuncia a una consejería y en el trámite del procedimiento, pero antes de dictar resolución, se acaba su periodo o renuncia y se va. ¿Se puede continuar? Evidentemente no. Y entonces ahí, en ese momento, se sobresee. Oiga, doctor, pero es que cuando se le denunció, cuando se le emplazó, sí era consejero o consejera. Pues sí, pero la clave está no solo en que lo sea, o digamos, además de que lo sea, que mantenga el encargo durante el periodo. Porque una vez, perdón, sí, bueno, perdonen, era de la escuela de mi hijo y ya ven que luego uno no sabe por qué llaman, entonces por eso tuve que contestar, pero les ofrezco una disculpa. Decíamos, tiene que ser necesariamente una persona que ha sido nombrada consejera, que entró en el desempeño del encargo y que se mantiene en el desempeño del encargo. ¿Okay? Por eso, por ejemplo, cuando vemos el segundo supuesto de cuando resulta improcedente la denuncia, dice, cuando la petición solicite cosas que jurídicamente no se pueden alcanzar. Por ejemplo, quiero que destituyan al secretario ejecutivo. Quiero que destituyan a la directora ejecutiva de organización. Pues no, no se puede. Cuando se refieren a hechos falsos o inexistentes, que de la sola lectura cuidadosa del escrito se desprendan y que no se presenten pruebas para acreditar lo mismo. O sea, son afirmaciones sin elemento probatorio alguno. Y aquellas que se fundamenten solamente en notas de opinión o de opinión o de carácter meramente noticioso. Pues es que fulano de tal escribió tal cosa en una columna. Ok, ¿y es su opinión? Nada más. ¿Tiene usted algún otro elemento probatorio? No, pues no tengo ningún otro elemento probatorio. Bueno, pues entonces no habrá mayor posibilidad. Por hechos que ya hayan sido resueltos en otro procedimiento de remoción. Hay veces que te acusan dos veces de lo mismo. A ver, espérame. Si uno ya se resolvió, cuando no se traten alguna de las faltas del artículo 102. A ver, esto amerita una reflexión. Supongamos que un consejero o una consejera, por descuido, provoca un daño patrimonial al instituto. Vamos a poner un ejemplo. Somos el Consejo General y estamos haciendo una supervisión de el material electoral que tenemos guardado para ver si nos sirve para las siguientes elecciones, ¿no? Entonces ya llegamos ahí a la bodega y todo, ya estamos checando. Y entonces yo, descuidadamente, me recargo en un mueble donde no me tengo que recargar. Y como video de internet,
tiro el mueble y se vienen otros para abajo y hago un tiradero y un rompedero de lo que teníamos guardado y emplayado en la bodega electoral de mamparas. Y eché a perder 150 mamparas. Bueno, causé un daño. ¿Da lugar a una remoción? ¿Encuadraría en alguno de los supuestos del 102? Seguramente no. Seguramente no. Pero eso no quiere decir que no haya causado yo un daño y que probablemente no tenga yo que repararlo. Entonces, del que no me puedan remover por esa situación, no se desprende que no pueda haber otra responsabilidad. Dicho de otra manera, como consejeras, como consejeros, tú no puedes pensar que solo estás sujeto al 102 de la LEGIPE. Esas son responsabilidades específicas por ser consejera o consejero. Pero estás sujeto, pues, a la ley de responsabilidad de tu estado también. Cuando se actualice la prescripción de los hechos o cuando la conducta emane de criterios de interpretación. Lo quiero platicar porque ahí me tocó a mí una situación. Fíjense que una de los casos donde me tocó que pidieran mi remoción tuvo que ver con una coalición. Se presentó, venía el proceso electoral y se presenta una petición de registro, un convenio de coalición. Entonces, yo la verdad es que me metía mucho pues en todos los acuerdos y resoluciones, pero en particular en esos, porque uno ya sabe que los convenios de coalición siempre son temas muy complejos, porque tienen que ver con la legislación, pero también con la normatividad interna de los partidos políticos. Entonces, se tiene que analizar con mucho cuidado. La computadora dice que está enchufada, con razón luego hace cosas raras. Bueno, decíamos, cuando se presenta el convenio de coalición, hacemos un estudio del mismo, hacemos las prevenciones que se tengan que hacer, se cumplen y aprobamos el convenio de coalición. Ahora, uno ya sabe como consejero, que apruebes o no apruebes el convenio de coalición, esa decisión te la van a impugnar y te la van a impugnar con mucha fuerza. ¿Por qué? Pues es que es obvio. No es lo mismo enfrentarte a partidos por separado que a una coalición. Entonces, el de enfrente, obviamente, al de enfrente no le gusta la coalición. Y el que quiere hacer la coalición, si le dices que no, tampoco le va a gustar que le digas que no. Te lo van a impugnar. Eso es lo que quiero decir. Bueno, nos lo impugnan. Pero además un partido pide nuestra remoción de todo el Consejo General, de todas las consejeras y consejeros, porque dice que estábamos interpretando equivocadamente los supuestos de la coalición, que la habíamos aprobado contra la ley, porque habíamos interpretado mal. Bueno, la realidad es que nosotros, pues me pareció un asunto fácil, porque lo único que hicimos fue contestar, señalando que no se puede pedir la remoción por una cuestión de interpretación. Ahora, también hay que hacer una salvedad. O sea, si tú haces una interpretación contra la jurisprudencia del tribunal, ahí sí. O sea, ahí sí es obvio, ¿no? O sea, si ya el tribunal te dijo que es azul y hay jurisprudencia que te dice que es azul y tú dices que es verde, pues que te remuevan por necio, ¿no? O sea, ahí sí. Pero no era el supuesto. Entonces, lo que nosotros dijimos es una cuestión de interpretación. Sobre este punto no hay jurisprudencia, no hay lugar a la remoción. Y en el trámite se resolvió la impugnación. Y en la impugnación nos dieron la razón. Entonces, como alcance, ofrecimos una copia certificada de la sentencia, donde dijimos, mira, además de que es un tema de interpretación y que no da lugar a la remoción, fíjate que encima de todo, ya un tribunal ratificó nuestro criterio. Ahora, aquí viene una pregunta que les quiero plantear. Supongan el mismo caso, pero supongan que el tribunal hubiera dicho, ¿saben qué? Tiene razón el partido impugnante. Las consejeras y los consejeros se equivocaron. Por lo tanto, hay que revocar la aprobación de la coalición. O sea, que dijera, nuestra interpretación fue la inadecuada. En ese caso, ¿sí hubiera procedido la remoción? ¿Cómo lo ven? Yo digo que no. ¿Quién contestó? Franklin.
pero pues nos equivocamos. Pues sí, pero fue El nada tribunal más. tuvo razón en decir que nos equivocamos. Pues sí, pero la sentencia de nada más revocar el acuerdo en ningún momento dice que existe un tipo de responsabilidad respecto a los consejeros por el actuar. Muy bien, Mar, se había escrito por acá. No solo se hace la corrección de la sentencia del tribunal, y creo que tanto Marcos como Franklin tienen razón, porque si aceptáramos lo contrario, eso implicaría que cada vez que se revoca una decisión de un NOPLE, habría que revocar a todos los consejeros, habría que remover a todas las consejerías, ¿no? Vamos, ¿cuántos consejos se tendrían que nombrar al año? No sé, o sea, los soples tendrían 10 o 12 integraciones. Es normal que te revoquen. Ahora, tampoco digo que te dé gusto que te revoquen, tampoco digo que no hagas las cosas con cuidado, no. Tú tienes que preparar las cosas pensando en que te ratifiquen lo que tú estás señalando. En mi época de consejero tuvimos un porcentaje de ratificación arriba del 95%, pero siempre hay una posibilidad de que te revoquen. Simple y sencillamente porque tienes normas nuevas, cada reforma electoral, que apenas se va a establecer cómo se va a interpretar. Entonces, claro, tiene sentido el que no te puedan revocar por una mera cuestión de interpretación. Pero insisto, también hay que tener cuidado. Puedes interpretar contra jurisprudencia. O sea, el problema es cuando interpretas contra jurisprudencia, contra sentencia del tribunal. Ay, sí, sí te van a decir, oye, espérate, papá. Ay, pues es que yo pensé, no, pues no ande pensando, no ande creyendo. Y si no, pero bueno, creo que vamos, creo que esto no debe tener mayor problema. Voy a regresarme aquí a la presentación. Pues ese fue uno de los casos que me tocó, que, salvo mejor opinión de ustedes, creo que era un caso realmente sencillo. Sobreseimiento. Sobreseimiento quiere decir, empezamos a conocer el asunto, lo recibimos, lo admitimos, lo empezamos a tramitar, pero en el trámite del asunto se presentó una circunstancia que impide que resolvamos el fondo. Eso quiere decir sobreseimiento. Cuando sobrevenga alguna causal de improcedencia, por ejemplo, deja de ser consejero o consejera. Cuando fallezca la persona respecto de cuya conducta se ha denunciado, híjole, pues, yo recuerdo hombres que han tenido hasta 2 consejerías que han fallecido en su periodo. Bueno, pues, qué triste, ¿no? Cuando se desista el promovente de la aprobación de la denuncia, pero siempre que sea antes de que el proyecto se apruebe, porque si ya se aprobó, ya es resolución, ahí ya no puede haber desistimiento, o no se trate de hechos graves o que vulneren algún principio de la materia. El supuesto es el siguiente. La compañera Bazán denuncia a una consejería por ciertos actos, pero en el trámite ella dice, bueno, pues en realidad me parece que no son tan importantes, no es para tanto, me voy a desistir. Y ella se desiste. Bueno, la unidad técnica de lo contencioso electoral, que ya vimos que es quien hace la instrucción, tendrá que analizar. O sea, no basta con que la compañera Bazán diga, ya no quiero seguir, sino que se tendrá que analizar. Si se llega a la conclusión de que los hechos son graves o de que se afecta de manera relevante un principio de la función electoral, aunque la compañera Bazán diga, ya no quiero, se tiene que conocer el asunto. Aunque ella vaya y diga, es que ratifico mi desistimiento, el asunto va a seguir. Una vez que vamos a ver el procedimiento, una vez que se recibe la denuncia y se cumplen las prevenciones, se dicta un auto admisorio en un plazo de hasta 10 días. Recordemos que estamos hablando de días hábiles. Se podrán ordenar, si son necesarias, alguna diligencia de investigación o algún requerimiento. Por ejemplo, la unidad técnica puede decir, oye, Secretaría Ejecutiva del OPLE, por favor, mándame un documento donde me certifiques cuántas veces sesionó a lo largo del año pasado la comisión de organización. Por ejemplo, puede entonces pedir, solicitar algún tipo de requerimiento. Admitida la denuncia, se emplazará a la consejería a una audiencia y se le corre traslado. Aquí es muy importante lo que yo platicaba ayer. Si te denuncian por una conducta, por ejemplo, si te denuncian porque has violentado la imparcialidad y la independencia, en el auto admisorio y en el emplazamiento respectivo se debe de señalar esa situación concreta. O sea, si te están acusando de falta de
imparcialidad y de falta de independencia, no te pueden notificar por notoria negligencia. Es un caso que vamos a ver ya sucedió, no puede suceder. O sea, debe haber una concordancia entre los hechos denunciados, el auto admisorio y la notificación. Si hay una discordancia entre ellos, se está afectando el derecho a la debida defensa, ¿no? Y ya planteábamos el día de ayer lo importante que es aquí atender a los principios del debido proceso. Entre el emplazamiento y la audiencia debe transcurrir un plazo de 5 a 15 días. ¿Por qué? Porque es el plazo que tiene la consejería para preparar su contestación. Y la contestación se puede presentar desde el momento en que es emplazado el consejero o la consejera hasta el inicio de la audiencia, ¿no? Por eso fíjense qué interesante. No hay un plazo fijo. Puede ser de 5 a 15 días. Depende qué tan cerca te hayan señalado la audiencia. Ahora bien, aquí un elemento importante es que estos plazos van a correr a partir de la real y efectiva presentación de la denuncia. Porque hay ocasiones, pasa con los partidos políticos, hay ocasiones que el partido político te la avienta a mitad de una sesión. Y voy a proceder contra ustedes y en este momento anuncio que los voy a denunciar. ¡Ay, ya me empieza a correr el plazo! Pues es obvio que no, hasta que la presente. Y la realidad es que muchas veces dicen eso y no hacen nada. Entonces, el INE no puede simplemente decir, ay, es que yo vi que en tal sesión dijeron que procedan a la denuncia, entonces ya la estoy iniciando. No, espérate, papá. Si te dijo que la va a presentar, espérate a que la presente. Porque si no, ¿con qué hechos? La audiencia se va a llevar a cabo de manera ininterrumpida en forma oral, conducida por la unidad técnica de lo contencioso, levantándose una constancia, pues el acta respectiva. La inasistencia de la consejería denunciada no será obstáculo para el desahogo. Es que en realidad puede suceder que la consejería no acuda a la audiencia. En este ejemplo que les puse, donde nos denunciaron por un criterio de interpretación, la verdad es que ninguna de las consejerías fuimos a la audiencia. No, es que no tenía caso. Comparecimos por escrito, contestamos por escrito, presentamos nuestras alegaciones por escrito, con antelación a la audiencia y ya, papá. No tenía caso ir a la audiencia. Ahora, algún consejero, alguna consejera pudo haber dicho, es que yo sí quiero ir porque quiero ver y que esté ahí, ver el expediente y hacer mis alegaciones de forma oral. Pues lo puedes hacer si quieres. Es un poco un gasto innecesario, ¿no? Págueme el vuelo o el camión, la ida y la vuelta, pues a lo mejor no. Pero bueno, o sea, de que tiene ese derecho, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no lo tenga. Estoy diciendo que en este caso que les platiqué, decidimos no acudir, porque era un pleito solamente de papel. No había que desahogar algo propiamente en la audiencia. Entonces, ¿qué es lo único que haces? Contestas, presentas tus alegatos y presentas un escrito pidiendo que la audiencia se dé cuenta de la contestación, en su caso, de tu ofrecimiento de pruebas y de tus alegatos, y tan se acabó. Vamos. El que haya una audiencia no quiere decir que necesariamente tengas que ir. Puedes ir. Ahora, también puedes concurrir a esa audiencia por conducto de un representante. ¿Por qué razón? Porque como ya planteábamos el día de ayer, es una de las reglas, o mejor diría yo, de los principios del debido proceso. El que la persona denunciada tenga el acceso todo el tiempo a una asistencia letrada. Entonces, eso es muy importante. Si acude tanto la consejería como quien denunció, pues se hará el uso de la voz. En primer lugar, a la consejería para que responda a la queja o denuncia, refiriéndose a cada uno de los hechos, afirmándolos o negándolos, como cualquier contestación de demanda, ¿no? Y esta contestación podrá realizarse por escrito o de forma verbal. Normalmente son por escrito, puede ser verbalmente. Hay 10 días hábiles para el ofrecimiento de pruebas, aunque normalmente cuando son pruebas documentales lo que hace uno es simplemente anexarlas. 3 días para la admisión en la contestación o en la denuncia. 3 días para la admisión y en su caso fijar fecha para una segunda audiencia.
5 a 15 días para esta segunda audiencia, 5 días para presentar alegatos, normalmente se presentan en la misma, 10 días para presentar el proyecto y 10 días para someterlo al Consejo General. ¿Cuáles son las pruebas admisibles? Bueno, aquí las tenemos. ¿Qué son las pruebas admisibles en general en materia electoral? Ahora, aquí hay que hacer algunas consideraciones. A ver, voy a dejar de compartir porque quiero verles. A ver, pongamos, por ejemplo, de que queremos denunciar o hemos denunciado a un consejero porque ha obrado con parcialidad. Se está poniendo de acuerdo con un dirigente de un partido político respecto de un asunto para resolvérselos a favor, ¿no? Entonces, tenemos ese elemento. Y lo queremos acusar a ese consejero basándonos en una conversación de WhatsApp, porque es en donde se está poniendo de acuerdo con ese dirigente partidario. ¿Cómo podríamos ofrecer esa conversación de WhatsApp? Perfecto, compañera Basman, no se preocupe. ¿Cómo podemos ofrecer esa conversación? Posteriormente, ¿no? Con una fe pública. Me llama la atención Con una fe pública, dice Franklin. ¿Fe pública de qué? Ante notario. ¿Pero de qué? Del teléfono de la conversación. De la No obstante, conversación. sería un elemento que en su momento se tendría que concatenar con alguna otra prueba para tratar de acreditar, porque como tal no hace prueba plena la conversación de WhatsApp. Ahora, ¿bastaría con certificar, digamos, la captura de pantalla o tendrían que entrar desde el teléfono a la conversación? La pura captura de pantalla. Muy bien, muchas gracias, Franklin. Muy bien, ¿alguien más que quiera participar? La tomaría como documental, doctor, como documental, y sí con la captura o transcribiendo todos los datos que vienen en la captura del WhatsApp, de que capturando la hora y la fecha en que fue. Perfecto. Ahora, nos dice la compañera Bazán que sería una documental. ¿De qué otra forma se puede ofrecer? A ver, ¿qué es lo primero que tengo que acreditar? Si voy a ofrecer una conversación en WhatsApp, en Telegram, en cualquiera de los mecanismos de conversación, ¿no? ¿Qué es lo primero que tengo que acreditar? La persona que lo está ofreciendo. Los teléfonos que corresponden a las personas, ¿no? No, antes de eso. Solo que lo comenté desde Acreditar la personalidad de cada uno. la comisión, que me pareciera. O sea, digamos, de alguna manera se relacionan. No es eso. La licitud, ¿cómo fue esa conversación? ¿Cómo exacto, dice Marcos? ¿Cómo fue la conversación? Yo no puedo decir, pues ay, me dejaron esta captura de pantalla ahí en un sobre afuera de mi oficina. No, pues me la mandaron. ¿Y quién se la mandó? No, no le puedo decir. Entonces es prueba ilícita. Es prueba ilícita. Quien ofrece una conversación o una grabación tiene que demostrar la licitud de la prueba. A ver, ¿por qué tiene usted esta conversación? No, pues es que me la mandaron. ¿Quién se la mandó? Pues alguien que la capturó. Entonces esa no es prueba lícita, no es admisible. Pero es que con esto estamos probando, con eso usted no prueba nada. Es más, lo que usted está probando es que posiblemente usted esté cometiendo un delito porque está teniendo acceso a conversaciones privadas a las que no debería tener acceso. Así que mejor piénselo antes de ofrecerla, porque en una de esas la persona denunciada va a ser usted y penalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ofrecerla? Bueno, lo que hay que hacer es acreditar que tengo un acceso lícito a esa conversación. Por ejemplo, porque yo soy parte de la conversación. Por ejemplo, porque se dio en un chat del que yo formo parte. ¿Cuántas veces nos pasa, no? Tenemos chat de todo, de la familia, de los hermanos, de la colonia, y a veces nos equivocamos. Entonces, por ejemplo, le tomamos la foto allá a nuestro perrito y lo queremos poner en el chat de la familia. Vean qué chistoso se ve con el gorrito que le hizo la abuelita, ¿no? Nos equivocamos y lo mandamos al chat del trabajo. Entonces, ¡ay, le borras! ¿No? Bueno, entonces, por tener acceso a un chat.
del que tú formas parte. La otra es porque la persona que forma parte de la conversación te lo hace llegar. El ejemplo es que yo le diga al compañero Alan Valladares, oye, está pasando esto, fíjate lo que me está diciendo Perengano en este chat. Y entonces yo se lo comparto a Alan porque yo formo parte de ese chat. Y yo manifiesto que libremente se lo estoy dando a Alan. Y cuando vamos a hacer la certificación, yo digo esto. Y entonces Alan va a poder decir, tuve un acceso lícito a la conversación porque me la compartió una persona que formaba parte de esa conversación. Dicho de otra manera, las conversaciones producto del espionaje no se pueden utilizar. Las conversaciones producto del chisme no se pueden utilizar. Segunda, una captura de pantalla es la cosa más insegura del mundo. Miren, incluso desde antes de la época de la inteligencia artificial, existen aplicaciones con las cuales se pueden fingir conversaciones. ¿No se han fijado cuando viene el 15 de septiembre, por ejemplo, que suena a Facebook una especie de conversación ficticia entre Hidalgo, Allende y la corregidora? Siempre lo suben el 15 de septiembre, ¿no? Donde es el chat de independentistas, parece un chat de WhatsApp, ¿no? Escribe la corregidora, ya se descubrieron. Ignacio Pérez dice, voy corriendo con Hidalgo. Hidalgo dice, ya voy a pegar el grito. Y entonces se nos hace chistoso. Qué chistoso, pues sí, así hubiera sido. Pero si te fijas, es chistoso porque parece una conversación real. Bueno, es muy fácil con las herramientas tecnológicas que hay ahora fingir una conversación de chat. Usted con el número, con todo, con tu foto, con lo que quiera. Entonces, presentar una supuesta captura de pantalla, que no es más que una fotografía de una pantalla, y decir, esto es una conversación de WhatsApp, no es lo mismo. Tú me estás ofreciendo una captura de pantalla. ¿Qué es lo que acredita eso? En algún momento una pantalla donde decía eso. Pero eso no me acredita que sea necesariamente una conversación. ¿Estamos de acuerdo? Es una cosa distinta. ¿Quieres ofrecer la conversación? Entonces, tienes que hacer una diligencia muy cuidada, ya sea en oficialía electoral o ante un notario o una notaria pública, donde vas a llegar con el teléfono o con el acceso primero a la computadora, porque tienes acceso a él, porque lícitamente tienes acceso, vas a pedir que entre, que verifiquen la conversación, que verifiquen los números, que verifiquen qué personas son, que verifiquen el contenido de la conversación, pero ahí sí van a entrar al chat. Y en esa diligencia se va a sentar quién solicita, quiénes son los comparecientes, quién puso a disposición el teléfono, quién dijo que era su propiedad el teléfono, las características del mismo, el número, todo esto, para poder decir que se entró a la aplicación de WhatsApp y demás. Porque entonces ahí sí, el funcionario o funcionaria electoral, el notario o la notaria, están certificando la conversación. ¿Te fijas? No una mera captura de pantalla, sino la conversación. ¿Se fijan que es distinto? Lo mismo sucede si hablamos de un correo electrónico. Yo me acuerdo de un asunto que me tocó, donde querían acreditar, lo que pretendían acreditar era que un funcionario público estaba presionando a otros funcionarios para que llevaran gente a un evento partidista, lo cual era un ilícito, si se podía probar. La única prueba que nos ofrecían era un supuesto correo electrónico. Cuando entra el asunto, y en el sistema nos avisan que entra el asunto, le pido al área jurídica, a ver, vénganse con el expediente, vamos a revisarlo. Y entonces les digo, ¿dónde está el correo electrónico? A leer la denuncia. Y me dan una hojita. Les digo, a ver, o sea, esta es la impresión, pero ¿dónde está la certificación del correo? No, doctor, lo único que hay es una hoja. Bueno, esa hoja es un correo electrónico. Claro, tú la veías de golpe y parece la impresión de un correo electrónico. Pero eso no es un correo electrónico, es una hoja que parece un correo electrónico. Con esa hoja que parece un correo electrónico, ¿yo puedo tener por acreditada la existencia del correo? Perdón, pero no. ¿Sí me van siguiendo? Perdón, pero no. Ese es un documento simple que cualquiera puede hacer, ya ni siquiera con aplicaciones, sino en Word. O sea, viendo el tantito al Word lo pueden hacer.
Entonces, perdón, es que aquí está la prueba. Eso no prueba nada. Esa es una simple hoja. ¿Qué probaría? El correo como tal, hacer la verificación. Entonces, entramos desde el correo de la persona que lo recibió, se hace toda la diligencia como se tiene que hacer y se certifica el correo, no una triste hoja. ¿Sí captamos la diferencia? ¿Sí? Esto es muy importante. Muy bien. Bueno. Voy a regresar aquí a la presentación, porque sí, la verdad es que esta cuestión probatoria, ay, de repente nos da varias complejidades. Ahora, ¿quién resuelve? Decíamos ya, el Consejo General del INE. No es el Consejo Local, no se denuncia ante el Consejo Local, no resuelve el Consejo Local. Tampoco resuelve la Junta General Ejecutiva o la propia Unidad Técnica de lo Contencioso, no. Quien resuelve es el Consejo General. ¿Por qué resuelve el Consejo General? Creo que es obvio, porque quien nombró es el Consejo General. Quien nombra puede destituir. Ahora, esta decisión que en el caso de separación se ejecuta, puede ser impugnada. Y puede ser impugnada de dos maneras, mediante el recurso de apelación o mediante el JDC. Si quien va a impugnar es, por ejemplo, un partido político, va a utilizar el recurso de apelación. Si quien va a impugnar es, por ejemplo, la persona que fue destituida, no va a utilizar el recurso de apelación, va a utilizar el JDC. Ahora, puede suceder que se presenten los dos, pues se acumulan y se resuelven en la misma sesión. Bueno, ya hay jurisprudencia, incluso anterior al actual sistema, jurisprudencia de 2009, que sostiene la competencia de sala superior. No quisiera entrar en mayor complicación porque creo que es muy claro, pero si ustedes quieren, pudiéramos revisar. Bueno, a ver, vamos a dejar allí. Muy bien. Hasta esta parte, dudas, comentarios. Había una mano levantada al inicio de una compañera, que no recuerdo quién era. Sí, ya me contestó, doctor. Dale, Jenny, adelante. Ya está. En su plática me contestó, porque mi duda era de los días y horas que comentaba que eran hábiles y que no forman parte del proceso electoral, pero como ya dijo que únicamente es para los OPLES, para los consejeros de los OPLES, ya me quedó claro. Perfecto, muchas gracias, Jenny. Bien, yo quisiera dejar hasta aquí, para empezar a entrar, vamos a entrar a los casos, pero sobre el procedimiento y demás, ¿alguna duda antes de entrar a los casos? Adelante, Franklin. Gracias, doctor. Es respecto también retomando la parte de ayer. Ayer platicábamos sobre la cuestión de cómo se es copartícipe cuando están dentro de lo que son integrantes del consejo. Y hablábamos específicamente de los consejeros que son quienes en su momento votan los asuntos que se someten a su consideración. Aquí mi pregunta es para usted, ¿usted qué considera respecto a la responsabilidad del secretario ejecutivo? Comentábamos ayer que a veces no se leen los acuerdos que se someten a consideración y salía la frase que usted comentaba de que nosotros nos atropellamos con las comillas. Entonces, ¿qué opina usted respecto a que el secretario ejecutivo, que forma parte del propio consejo, aun y cuando no vota, pero sí tiene gran injerencia en todos los asuntos que son sometidos a su consideración? Porque hablemos del proceso electoral, de aprobación de material electoral, hablamos del tema de financiamiento, hablamos del tema de dinero, de la dirección de administración que tiene que ver, que es quien depende de la dirección de administración directamente del secretario ejecutivo. ¿Por qué no vincularlo también al secretario ejecutivo en un momento dado dentro de lo que son los procedimientos? Gracias, doctor. La verdad, Franklin, es que es una pregunta muy pertinente por varias razones. Primera, porque la Secretaría Ejecutiva se convierte en una especie de ponencia de las 7 consejerías, ¿no? Yo recuerdo un consejero presidente que decía, es que el secretario ejecutivo tiene que ser de todas mis confianzas.
Y yo le decía, no era mi presidente, era otro. Le decía, bueno, de tus confianzas y de las consejerías, porque no nada más trabaja para ti, ¿no? O sea, trabaja para todo el instituto. Y todas las consejerías deben de tenerle confianza a la secretaria ejecutiva. Por eso es un puesto dificilísimo. Yo les diría que en algunos casos puede ser que sea más difícil una buena secretaria ejecutiva. Porque miren ustedes, un mal consejero, una mala consejera, de alguna manera puede contrapesarse con las demás consejerías. Pero un secretario ejecutivo, una secretaria ejecutiva de 70. Ahora, también hay una cosa, ¿no? O sea, ser secretario o secretaria ejecutiva es no tener vida. Y menos en proceso electoral, ¿no? Porque todo va a pasar por ti. O sea, desde temas administrativos hasta proyectos de resolución y acuerdos, ¿no? Es una cosa muy complicada. Y también depende en cómo cada consejero o consejera decide ejercitar su consejería. Miren, esto que les voy a decir no lo inventé. O sea, nada lo he inventado. Lo he observado o me lo ha platicado la gente que lo ha vivido. Esto lo observé. He conocido consejeros que se ponen a checar hasta cómo hacen los oficios las compañeras secretarias o los compañeros secretarios de las coordinaciones. O sea, si se ponen a ver cómo hacen los oficios, ya se imaginarán cómo se ponen a ver los demás. Yo he dicho aquí que todo se tiene que supervisar. Yo he dicho aquí que cualquier cosa que se suba al consejo, el consejero o la consejera tiene que tener el pleno conocimiento para votarlo y la plena habilidad de debatirlo, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que tienes que estar enchinchando a los compañeros del área ejecutiva? Yo tendría mis dudas, pero digamos, cada quien. Porque tampoco se vale el otro esquema, ¿no? De, pues, me dijo que estaba bien, entonces lo voté a favor. Oiga, pero tiene usted la denuncia aquí, pues pregúntele al secretario ejecutivo, ¿no? No, pues yo no me meto en esas cosas, secretario ejecutivo. No, perdón, señor, usted se tiene que meter. Porque si no, ¿para qué quiso ser consejero? ¿Para qué quiso ser consejera? ¿No? Bueno, dicho todo esto, a mí me parece que lo que sí puede suceder es que, o sea, claro que puede haber una responsabilidad de un secretario o secretaria ejecutiva o de la persona titular de una dirección. Lo que pasa es que esta se tendrá que tramitar conforme la normatividad interna y la normatividad local que existe en cada entidad. Lo cual podría, por ejemplo, podría suceder que quien puede imponer una sanción sea la Contraloría. Pero, por ejemplo, la destitución solo el Consejo General. Pero esto, digo, esto como regla general, ¿eh? Como regla general. Pero la verdad es que depende de la legislación de cada estado. Ahora, puede ser, vamos a suponer que hay una destitución de consejerías por aprobar un acuerdo ilegal. ¿Quién sometió el acuerdo? El secretario ejecutivo. ¿Se le podría iniciar un procedimiento al secretario ejecutivo? Pues seguramente sí, nada más que no sería ante el INE, sería ante el nuevo Consejo General o en su caso ante la Contraloría. No sé si respondí tu inquietud, Franklin. Pero ahí sí surge nuevamente la situación, o sea, el secretario ejecutivo propone, pero no vota. ¿Por qué sería responsabilidad para él si él efectivamente, si no lo quieren, pues no lo haga, no lo aprueben y vuelve a presentar otro? ¿Por qué, o cómo se generaría esa, o se ligaría la responsabilidad para el secretario ejecutivo ante un órgano de interno de control de un OPLE? Creo que se ligaría desde la perspectiva de que está presentando algo irregular. ¿No? Ahora, esto, a ver, no un tema de interpretación, ¿no? O sea, cuando es un tema de interpretación, pero vamos a suponer, por ejemplo, uno de los casos que vamos a ver. Se propone un acuerdo de registro de candidaturas que va en contra del mandato constitucional de paridad, porque están aprobando 70% hombres, 30% mujeres. Es evidentísima la violación constitucional, o sea, no hay para dónde hacerse. Me parece que ahí, por ejemplo, sí pudiera haber una responsabilidad. Yo creo que ahí sí pudiera haber una responsabilidad del secretario ejecutivo o la secretaria ejecutiva que está proponiendo el asunto, ¿no? No sé si vaya por ahí, Franklin. Sí, doctor, así es. Perfecto. Déjame hago aquí un ajuste. Me acabo de dar cuenta que esta lámina tiene una falta de ortografía y que creo que se las presente así, ¿verdad? Muy bien. ¿Quién más? ¿Sobre esta parte vamos bien? ¿Nadie más? Bueno, vamos a continuar entonces. A ver.
Vamos a platicar casos. Este caso es que lo podemos identificar como ya por la resolución en sala superior. Vamos a ver ya las resoluciones en sala superior, ¿no? O sea, para ver los últimos, el criterio último. Es el famoso SUBRAP 118-2016, que fue el famoso caso Chiapas. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, 3 elementos. Violación a un mandato constitucional, esto es el mandato de paridad, descuido y desatención de las funciones electorales, particularmente el tema del voto desde el extranjero, y por lo tanto notoria negligencia, ineptitud y descuido. ¿Cuáles fueron los hechos? Bueno, esto inicia por una vista que da la sala superior. ¿Se acuerdan que yo les comenté que en ocasiones los tribunales pueden dar vista al INE para iniciar un procedimiento de destitución? Bueno, esto fue lo que pasó. Cuando la sala superior resuelve el SUBREC 294-2015, observó una situación altamente irregular. Entonces, cuando dicta la resolución, dice, oye, INE, estamos observando esta situación, que ahorita la vamos a narrar. Inicia un procedimiento de destitución y verifica qué caramba está pasando allá adentro. ¿Qué fue lo que constató la sala superior en ese SUBREC 294 de 2015? Primero, que se aprobaron listas de candidaturas que no respetaban la paridad de género. Fíjense, pese a que esta ya estaba establecida en la reforma de 2014, a la existencia de acuerdos y de jurisprudencia previa. ¿Qué fue lo que pasó? Sucede lo siguiente. Tiene el proceso electoral en este estado. Y entonces, ya el primer proceso a partir de la reforma de 2014, donde los propios partidos pusieron en la Constitución el mandato de paridad, ¿se acuerdan? Todavía no es lo de paridad en todo de 2019, pero ya es 2014, o sea, es paridad en las postulaciones, ¿estamos de acuerdo? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que los partidos, a pesar de que ya está en la Constitución y ya hay criterios de los tribunales de que se tiene que postular en paridad, los partidos le dicen al instituto, la típica que aplicaban, que luego la intentan aplicar todavía, pero yo creo que ya nadie se las compra, pero bueno. Es que no tenemos mujeres, ya ven que la aplicaban, ¿no? Es que no hay mujeres, es que no quieren, es que no tenemos. Oye, instituto, mira, danos chance para que cumplamos la paridad en el siguiente proceso. El instituto lo que les debía haber dicho era, tienes que postular en paridad. No sé qué tengas que hacer, pero tienes que postular en paridad. Pero el instituto lo que dijo fue, bueno, ok, te vamos a dar chance. Oiga, pero la Constitución, oiga, que los criterios de los tribunales, sí, pero hombres partidos que no tienen mujeres, ya ven que así se ponían, ¿no? Claro que tenían, pero no las querían postular. Entonces, el instituto les aprueba los registros sin cumplir el mandato de paridad. Esto es impugnado y lo que dice el instituto es que me dijeron los partidos que no tenían mujeres suficientes. Y lo que les dice el tribunal es, ¿y dónde dice en la Constitución que le tienes que preguntar a los partidos si tienen o no mujeres? La Constitución dice, postulas en paridad, punto, se acabó. ¿Qué te toca a ti como instituto? Simplemente verificar. Si no están postulando en paridad, das vista. Y si no cumplen con la vista, pues vendrán otros mecanismos. Pero no puedes aceptar registros que no cumplan con la paridad. Pues es que los partidos me dijeron. Y entonces ahí aplica la que nos decían nuestras mamás. Y si tu amigo te dice, ¿te avientas un puente? O sea, si el partido te dice, violas la Constitución. Ahora, yo entiendo. O sea, porque alguien aquí puede decir, ay, pues es bien fácil, ¿no? Hay desde la academia decirlo. Yo entiendo por qué he sido consejero, sé lo que es la presión de los partidos, lo entiendo. Pero ¿no puedes ver a la Constitución? ¿Puedes ver? O sea, y tienes que hacer cumplirlo. A ver, cuando tomas protesta, lo primero que te dicen es, cumpla la Constitución, ¿no? Vamos, no te puedes brincar la Constitución porque un partido me dijo que no puede. Respetuosamente, ese es problema del partido, no es problema del instituto, y tampoco hay por qué cargárselo a las mujeres, evidentísimamente. Bueno, los consejeros se defendieron diciendo, bueno, sí, nos equivocamos, bueno, sí, no garantizamos la paridad,
pero se corrigió en sentencia, entonces no me destituyas. Lo que el tribunal dijo es, claro, se corrigió en sentencia porque tú lo hiciste mal. Tú violaste la Constitución, eso es grave. Pero no solo eso, sino irregularidades graves en el sistema de votación desde el extranjero. ¿Qué fue lo que pasó? Voy a dejar de compartir un momento para verles a las caras. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, viene la jornada electoral y se iba a hacer el voto desde el extranjero. Actualmente se hace mediante sistemas y modelos y demás que aprueba el INE. Pero estamos en 2015. Entonces, los institutos, los soples, tenían sus propios modelos y ellos los copiaron. Entonces, este OPLE empieza a desarrollar su modelo de voto desde el extranjero. Pero ya muy cerca de la jornada se empiezan a notar ciertas situaciones irregulares. Por ejemplo, un altísimo número de personas inscritas en los últimos días, pero altísimo. Y desde lugares un poco peculiares. Porque uno diría, ¿cuántos mexicanos puede haber en Finlandia? ¿Cuántos mexicanos en Islandia? ¿Cuántos en Estonia? No digo que no haya, o sea, a lo mejor ahorita el compañero Jonathan me levanta la mano y me dice, espérame, mi hermano vive en Islandia. Bueno, sí, pero probablemente haya dos, ¿no? O sea, ya sé que habemos mexicanos por todo el mundo, pero tampoco quiere decir que haya muchos en Botswana o en el Sahara, ¿no? Empiezan a notar esta situación, pero no hacen nada para verificar. Pues es que andamos por todo el mundo. Oiga, pero esto está un poco raro. Pero pues es que allá anda. El día de la jornada, o sea, tenían ya avisos de que algo irregular estaba acaeciendo y no hicieron nada. El día de la jornada empiezan a recibir denuncias tanto de ciudadanas y ciudadanos como de partidos políticos que dicen, oiga, llega doña Juanita a votar, que siempre ha vivido en el mismo estado, que nunca ha salido del estado, que el lugar más lejos que ha llegado es aquí a la playa 2 horas, y le dicen que no puede votar, que porque se registró para votar desde Suecia. Y doña Juanita ni siquiera sabe qué caramba es una Suecia. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron? Que ahí hubo una trampa. Registraron a muchas ciudadanas y ciudadanos para votar desde el extranjero sin que la propia ciudadanía lo hubiera hecho. Ahora me va a decir usted, pero ¿cómo se hace eso si solamente con la credencial del elector? Yo les preguntaré, ¿se han puesto a pensar en cuántos lugares tienen los datos de tu credencial del elector? ¿Cuántas veces has dejado copia de tu credencial del elector? Claro, eso fue lo que les hicieron. O sea, les hicieron una trampa. Pero el chiste es que se estaban presentando las irregularidades y lo que los consejeros no hicieron nada. Entonces, la causa de remoción fue doble. Fue, por un lado, por un tema de que no garantizaron el cumplimiento de paridad, y por el otro lado, porque viendo que había una irregularidad que iba a afectar en la jornada electoral y que además afectaba los derechos político-electorales de la ciudadanía, el instituto no hizo nada. Miren, este asunto en su momento fue muy importante, no solo porque implicó la destitución de toda la consejería de UNOPLE, descabezaron a UNOPLE, porque los destituyeron a todas y todos, sino porque el INE y el tribunal mandaron un mensaje muy potente. Primero, respecto a la paridad. No se hagan bolas, soples, ¿eh? No se hagan bolas. Aunque los partidos les digan, ay, es que no podemos y pobrecitos de nosotros, ustedes tienen que garantizar la paridad. Ese fue un mensaje muy importante, porque además a nosotros en los soples, este asunto nos sirvió mucho. Cuando los partidos nos llegaban y nos decían, porque te decían, no sé si lo sigan haciendo, supongo que más de algunos sí, es que no tenemos mujeres, papá, es que tienes que postular mujeres, pero es que no puedo, mira, aquí está esta sentencia, ¿eh? Si tú no postulas mujeres, yo te voy a obligar o te voy a negar registros o te voy a hacer ajustes, porque si no, a mí me van a destituir. Pero es que es opinable, no es opinable, aquí hay una sentencia donde los destituyeron, esto no es opinable, lo tienes que hacer. Obviamente, entonces, esta sentencia a nosotros en las consejerías nos ayudó para bajar la presión con los partidos políticos que no querían cumplir con la paridad. De todos modos lo intentaron y le dieron vueltas y demás, y se fueron dando cuenta
que el tribunal les fue cerrando las salidas. Paridad es paridad, punto, se acabó, no le des vueltas. Segunda, porque también demostró que ser negligente en el desempeño del encargo, como pasó con lo del voto desde el extranjero, sí te podía provocar una destitución. Por eso desaparecieron las consejerías de 12 a 13 horas que les platicaba yo ayer. Porque ya no te podías defender diciendo, pues es que me dijeron, no, pues es que mi área del informático es re bueno, elige, me dijo que no había problema, que todo estaba bien. Oiga, ¿y usted qué hizo? No, pues cuando me dijo que todo estaba bien me quedé tranquilo. Oiga, no ordenó alguna verificación, informes al INE. El INGE nos dijo que estaba bien. ¿Qué me van siguiendo? Por eso este asunto fue realmente muy importante. El Super 502-2016. Por favor, que alguien me ayude a leerlo. Quien quiera. Con gusto, profesor. Mauricio le ayuda. Adelante. Sub-RAP 502/2016. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que la autoridad responsable de manera equivocada identificó la hipótesis normativa conforme a la cual emplazó al apelante, sustanció y resolvió el procedimiento de remoción de consejeros electorales, cuya resolución se controvierte en esta instancia, con lo cual vulneró los principios de legalidad y tipicidad en perjuicio del apelante. En efecto, del proveído mediante el cual se admitió el procedimiento de remoción de consejero electoral y se emplazó al apelante a dicho procedimiento, se advierte que la autoridad responsable fundó su determinación en la supuesta actualización de la hipótesis prevista en el artículo 102, párrafo 2, inciso C, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se dispone como causa grave que da lugar a la remoción del cargo del consejero electoral, conocer de algún asunto o participar en algún acto para el cual se encuentren impedidos. Muchas gracias, Mauricio. Con Aquí, gusto. como pueden ver, hubo una equivocación, porque, a ver, lo acusan al consejero de una conducta, pero lo que sucede aquí es que en la decisión la fundamentan en otra. Te acusamos de notoria negligencia o descuido, pero te destituimos porque votaste un asunto que no debías votar. Espérame. Ahí está mal, ¿no? Ah, bueno, pero es un error intrascendente porque sí fue notoria su negligencia. Ok, pero eso te tienes que pronunciar. ¿Te fijas? O sea, las causas no son intercambiables. Te acusan por una, te procesan por una y te absuelven o te condenan por la misma. Miren, lo voy a tratar de poner con un ejemplo, espero que sea sencillo. No te pueden iniciar un procedimiento penal por robo, todo el tiempo es robo, todo el tiempo está clasificado como robo, todo el tiempo te acusan de robo, todo el tiempo te defiendes de robo y al final te condenan por maltrato animal. Ay, es que me equivoqué, pues no se ande equivocando. Todo tiene que ser consistente y congruente, ¿de acuerdo? Y este asunto es interesante también. De hecho, se inició pero se revocó por este error que acabo de decir, se repuso el procedimiento y se dictó esta determinación. A ver, se las voy a platicar. Antes de 2014, ya existían los institutos electorales, ¿no? Ya existían. Con consejerías que nombraban las legislaturas locales. Bueno, tenemos un consejero del modelo, digamos, anterior a 2014, que ya era consejero de un OPLE y que era profesor de una universidad autónoma. Antes de 2014, no había prohibición a que cobrara algún otro salario. Entonces, daba clases en esa universidad autónoma, cobraba en esa universidad autónoma. Y daba clases en otra privada y también cobraba. Viene la reforma de 2014 y lo que sucede es que esta persona que era consejero en el modelo anterior entra al proceso de designación nuevo, al proceso de designación del INE. O sea, él había sido nombrado por la legislatura, ahora quería ser nombrado por el INE. ¿Y qué creen? Que queda. Entonces, dice, o sigo de consejero, yo ya era consejero, sigo de consejero. Y sigo cobrando.
sigo cobrando porque yo ya era consejero y dice, yo tengo derechos adquiridos. Yo tengo derechos adquiridos. Entonces, estando de consejero, sigue cobrando un salario en la Universidad Autónoma de su estado. Un salario que además, o sea, además no crean que era un salario así como de profesor en tiempo completo, es ni número uno, 80 y tantos mil pesos. No, no era un salario, pero no. Es denunciado. Un partido político lo denuncia. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional de 2014 se estableció que las consejerías de los soples solo podían desempeñar funciones, por ejemplo, docentes, pero a título honorario y sin cobrar un sueldo, sin cobrar un salario. Voy a dejar de compartir porque les quiero lanzar una pregunta. Este consejero contesta, fíjense, frente a la denuncia contesta y dice, sí, porque pidieron el acceso a la información a la universidad, pidieron información de si esta persona cobraba un salario o no. La universidad contestó, sí, cobran tanto. Entonces, con eso lo denuncia, ¿no? Este consejero contesta la denuncia y dice, sí, en efecto, cobra un salario. No podía negar, eso es obvio. Sí, en efecto, cobra un salario. Pero lo que pasa es que son derechos adquiridos. Yo antes de ser consejero ya era profesor universitario y la propia Constitución, artículo 4 constitucional, establece la libertad de trabajo y establece que a cambio de un trabajo está el derecho a recibir una percepción económica. Por lo tanto, yo tengo derecho a seguir cobrando como profesor. Ese es su primer argumento. Su segundo argumento fue, está bien que cobre, pero tú dime eso en qué riesgo pone mi imparcialidad. Porque lo que se decía es que se afectaba la imparcialidad y la independencia. Da estas dos razones para, o sea, no niega el cobro. Dice, el cobro es constitucional, porque yo ya era profesor antes de ser consejero en este nuevo modelo. Y la segunda es, ¿qué conducta, o sea, qué estoy haciendo que afecte la imparcialidad? ¿Cómo ven estos argumentos? ¿Qué les parece? O sea, el segundo es el primer argumento de derechos adquiridos. El segundo es decir, no basta la conducta de riesgo, sino que se tiene que comprobar el daño. ¿Cómo ven estos argumentos? Adelante, Carlos. Eh, en sí podrían haber sido buenos argumentos. El único tema, el único detalle es que hubiera sido en el caso de la anterior designación que tuvo. Pero al momento de concursar y quedar bajo el nuevo modelo, él aceptó las nuevas reglas, por así decirlo. Entonces, estaba aceptando que no podía tener un segundo trabajo y cobrar por ello. Básicamente no aplicaba ese derecho adquirido porque era un nuevo derecho. Es mi opinión. Entonces, a ti no te convence, Carlos. Tú ratificarías la destitución. Por el contexto que tengo, sí. Hagan de cuenta que estamos tomando la votación, ¿no? Entonces, el señor magistrado don Carlos Enrique está por la destitución. ¿Alguien que esté, que sí le convence los argumentos? Porque, a ver, creo que algo podemos decir, o sea, tampoco está diciendo algo absolutamente irracional. O sea, tampoco está diciendo, pues es que en un sueño yo pensé que sí podía, ¿no? O sea, no está diciendo algo irracional. No sé si nos convence o no, pero tampoco está diciendo algo irracional. ¿Alguien más? María Elena, Alfonso, Mayra, Salomón, ¿qué opinan? Juan Antonio. A ver, es que piensen lo siguiente, o sea, supongan que esto pasa hoy. Supongan que hoy hay sesión del INE y a ti, compañera Claudia Adriana, te nombran consejera. Pero tú eres profesora de una universidad, profesora de tiempo completo, sindicalizada, ha estado en las luchas por los derechos sindicales. ¿Puedes seguir cobrando o no? O sea, es que esto se puede volver a presentar, porque muchas veces las consejerías vienen de la academia, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede? Adelante.
Bueno, yo en ese sentido, en el OPLE de mi estado pasó, seguramente creo que es el caso. No sé, ¿qué Pues, estado eres, Juan Antonio? Michoacán. Ah, no, este caso no es el tuyo, pero es que son supuestos que se presentaban, incluso en tribunales locales. Adelante, Juan Antonio. Y bueno, la realidad es que cuando las consejerías eran designadas por los congresos locales, había una relación laboral. Y cuando entra la reforma y cambia la forma de designación, se modifica la relación laboral, porque incluso los consejeros que fueron designados por el Congreso del Estado fueron liquidados. En ese momento termina la relación laboral e inicia una nueva relación laboral conforme a las reglas de la nueva ley electoral que regula los límites que tienen los consejeros electorales. Y en este caso, pues, impacta en las actividades de docencia, por ejemplo, pero sí es muy clara la ley que cuando dice que no puede recibir ninguna remuneración adicional a la que se tiene. Y en este caso creo que no es actualizable la defensa que hace el consejero respecto a que se tenía una continuidad y que su derecho siga vigente. Yo te agradezco, Juan Antonio, el comentario y vamos a ver que de hecho tienes razón, tienen razón. La decisión de sala superior fue la siguiente, dice Marcos, también hay intereses partidistas, sí puede ser. A ver, primero la sala superior lo que dijo es, a ver, no se necesita acreditar otra cosa. O sea, tú dices que se tiene que demostrar qué conducta tuya puso en riesgo, no hay más. O sea, la Constitución dice, no puedes cobrar. Ahora, ¿por qué? Porque se pone en riesgo la independencia, nada más. Quiere decir que se ponga en riesgo, no que ya se haya afectado. ¿Te fijas? Es lo que los penalistas y las penalistas dicen, conducta de riesgo y conducta de resultado. Esta es conducta de riesgo. Oiga, pero es que yo estaba cobrando desde antes derechos adquiridos. Perdón, papá, no puede haber derechos adquiridos contra la Constitución. No puede haber. O sea, si se reformó la Constitución y se dijo, no puedes cobrar, no puedes cobrar. Pero antes sí cobraba, porque antes te lo permitía la Constitución, ahora ya no. Otro es el tema si nos parece adecuado, justo, injusto. Esa es otra discusión. Pero aquí la discusión es que la Constitución te lo impide de forma inmediata. Por lo tanto, violaste. Y por lo tanto se da lugar a la destitución. En esa época, y bueno, hasta la fecha, yo era profesor antes de que me nombraran y durante, de la Universidad Autónoma en Querétaro. Y cuando me nombran, yo inmediatamente hago un oficio dirigido al rector y al director de mi facultad, donde les digo que espero me sigan considerando como profesor, pero no quiero dejar de ser profesor, ni perder mi categoría profesor de tiempo libre, que me sigan asignando clases y las actividades académicas que me correspondan, pero que no voy a cobrar en virtud de ser consejero. La presento, me la sellan, lo incorporo a mi expediente en el instituto, lo mando al INE, a la Secretaría Ejecutiva, y lo mandé a todas y cada una de las consejerías. En algún momento, un partido político, sospechando, supe qué partido fue, tampoco voy a decir cuál, porque también, o sea, el partido se da cuenta que yo sigo dando clases. Y entonces, como 2, 3 años después, empieza a indagar si cobro y le solicita a la universidad información. Y la universidad contesta, sí, don Luis Octavio Vado es profesor, adscrito a tal facultad, actualmente con esta carga horaria. Ok, ¿cuánto cobra? No cobra. ¿Me podían denunciar? No, porque la prohibición es cobrar, la prohibición no es dar clases, la prohibición es cobrar.
Y yo seguía dando clases y lo subía en redes, o sea, pues es que no era bulto, pues. Es más, me iba caminando del instituto a dar clases o de la escuela, de la universidad al instituto, porque hasta me quedaba caminando. Y de repente te vas hasta con el logo del instituto en la playera, o sea, era algo, es que no tenía por qué ser oculto, lo que no podía cobrar. Incluso yo le decía a mi director, dame unas clases porque te salgo gratis, es lana que te ahorras. Y déjenme les platico que después, cuando dejé de ser consejero, y ahora sí puedo cobrar, fue un gorro, porque no, habían, en el tiempo que no fui consejero, bueno, en el tiempo que fui consejero y no cobré, cambiaron el sistema de contabilidad y de pagos y toda la universidad. Entonces yo no estaba dado de alta. Tardaron como 3 meses en poderme pagar. Ojo, ya que dejé de ser consejero. ¿Por qué? Ya había cambiado todo el sistema y como no me habían pagado, ahora. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Y la verdad es que si ustedes lo platican con consejerías y magistraturas, eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. Se presenta un escrito donde se dice, oye, no me pagues, punto, se acabó. Ahora alguien de aquí puede decir, bueno, ¿y qué tal? Que le hagan ronchita y que se lo paguen después, ¿no? 4 añitos de salario, muy buena lana. No, a ver, no. No debes de cobrar, porque si no, sí se rompe la regla. O sea, la regla es que sea sin pagar. La regla no es que te paguen después, ¿te fijas? La regla es que no las puedes cobrar, entonces no las cobres. Para no meterse en honduras, no las cobres. O sea, no busquen cómo darle vuelta a la regla. Lo que hay que buscar es cómo cumplirla. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo andamos de tiempo? Vamos bien. Aquí tenemos algún otro pasito más. Incluye la sala en este asunto, ¿no? No hay una contradicción entre el derecho al trabajo y la prohibición de cobrar una remuneración distinta, porque están en la Constitución y es una prevención específica para las consejerías de los hombres. No hay inconvencionalidad, porque también se decía, es que es inconvencional la disposición constitucional. No, a ver, ya lo sabemos. Cuando hay un posible derecho de base convencional, pero con una limitante constitucional, se aplica la Constitución. Y concluye también la sala. Al violarse la Constitución, se trata de una conducta grave. Por cierto que este asunto se resolvió cuando le faltaba como mes y medio al consejero. Alguien podría decir, entonces, ¿ya para qué? Bueno, pues todavía era consejero. La sentencia todavía podía ejecutarse. Ah, y este es el caso de Veracruz. Lo voy a platicar, pero sé que por aquí hay alguien de ahí de Veracruz, igual y me hace corrección, pero pues vamos a platicar, ¿no? A ver, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Tiene un proceso electoral y hay que nombrar a, pues, algunos funcionarios y funcionarias en puestos que son, desde luego, importantes. Todos los puestos en materia electoral y más en proceso electoral son puestos relevantes, pero que no eran tampoco puestos así como secretaría ejecutiva, dirección ejecutiva, titularidad de una unidad técnica. O sea, no eran puestazos, es lo que quiero decir. No eran puestos temporales en los órganos desconcentrados. Y si lo narro mal, aquí el compañero que anda de Veracruz me podrá corregir. En la sesión donde se hacen los nombramientos, una de las personas propuestas resulta que era o había sido cuñada de un consejero que iba a votar ese proyecto. Evidentemente, al haber consanguinidad o al haber una relación de parentesco por afinidad, en este caso era por afinidad, se tenía que hacer lo que platicábamos ayer, hacerlo del conocimiento del órgano, presentar la excusa y no votar el asunto. Eso es lo que tenía que hacer. Pero resulta que esta persona, la información que tiene es que ya no es su cuñada, porque su hermano se divorció. Entonces, la relación de parentesco por afinidad ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque se rompe por el divorcio, ¿no? Oiga, pero son conocidos. Bueno, pues hay mucha gente que es conocida. Oiga, amistad íntima. Bueno, a ver, yo no sé cuántas personas se lleven bien con los exesposos de sus hermanas o con las exesposas de sus hermanos. O sea, así como de amistad íntima, no creo que muchas, ¿no? Entonces, al romperse el parentesco por afinidad, se rompía la causa que le impedía votar. Entonces vota, lo denuncian.
afirmando que la persona está casada, o sea, que todavía es su cuñada. ¿Cómo se tenía que romper esa presunción? Si alguien afirma, fulano de tal está casado y aquí está el acta de matrimonio, ¿cómo se rompe la presunción de que se mantuvo el vínculo? Pues con el divorcio, ¿no? Dice, con el acta de divorcio. Y tiene toda la razón. Entonces digamos que este consejero va con el hermano y le dice, oye, me están denunciando por esto, pero tú dices que estaban divorciados. Pero pásame tu acta de divorcio, ¿no? ¿Qué crees? Bueno, es que divorciados, pues no. O sea, ya no vivimos juntos, pero no estamos divorciados. ¿Cómo que no están divorciados? Pero es que tú me dijiste, bueno, es que es lo mismo. No, ni madre, es que es lo mismo. Perdónenme el tecnicismo, pero claro que no es lo mismo. A ver, el matrimonio es un acto jurídico que se puede terminar por varias razones. Una de ellas es por divorcio, pero el divorcio opera cuando hay una decisión de una autoridad, por ejemplo, un juez o una jueza, que dice que operó el divorcio. Sin embargo, y seguramente ustedes la conocerán, estoy seguro que nadie de esta aula virtual, y si es así, pues mejor que lo sepan una vez. El divorcio no opera por el paso del tiempo. Es que hay gente que cree eso, ¿eh? De verdad hay gente que cree eso. No, pues es que el señor y yo ya no vivimos juntos hace 10 años, ya estamos divorciados. Ah, o sea, llevaron un juicio. No, pues no se fue hace 10 años, pues ya estamos divorciados. Pero hicieron el trámite no por el paso del tiempo, ¿no? El divorcio no será por el paso del tiempo. Es que ya no viven juntos, siguen casados. Es que ya tienen otras parejas, siguen casados. Es que ya viven en otra parte del mundo, siguen casados. Mientras no haya un papelito que diga que ya hay divorcio, las personas siguen casadas. Entonces, ¿qué crees, papá? No debiste haber votado porque te debiste excusar. Es que mi hermano me dijo, pues, y en este caso, pues se determina desde luego que hay una violación constitucional, que hay una situación irregular. ¿Por qué? Porque encuadra perfectamente en el 102, ¿no? De la LEGIPE. Participar en nombramientos en los que no tiene que participar. Alguien aquí podría decir, oiga, doctor, pero sí, tampoco era un puesto así como que tan súper importante. Si tampoco era un puesto tan grande y era un puesto meramente temporal, me parece un poco excesivo. O sea, no en lugar de la destitución, debió haber operado alguna otra sanción. O sea, sí, hizo algo que no debía, pero realmente era tan grave como para la destitución. Y déjenme platicarles que esto se debatió en el pleno del INE. Alguna de las consejerías del INE hizo ese señalamiento. Oiga, si hay un error, sí obró, hizo lo que no tenía que hacer, pero pues de los elementos probatorios podemos desprender, pues digamos que lo hizo de buena fe. Pensó que sí estaban divorciados. El tipo está, o sea, el tipo de destitución debería ser no solamente la destitución, debería admitir alguna otra sanción posible. No sé, suspensión sin goce de sueldo por 2 meses, no sé, señalamiento en la vía pública, algo. Pero como que la destitución, pues está muy fuerte. Aquí nos platica Marcos. Sin embargo, la decisión a la que llegó tanto el INE como Sala Superior fue, está el supuesto y está la sanción. Y está previsto expresamente. Entonces, no hay para dónde hacerse. Bueno, para pasar a esta etapa de preguntas, reflexiones, comentarios, e incluso si Marcos nos puede platicar un poquito más de este asunto, yo quisiera dejar mi peroración hasta aquí para pasar a esa etapa. Desde luego hay más casos de destituciones, pero lo que yo traté fue como de tomar algunos como muy, ¿cómo decirles? Que han sido muy relevantes, ¿no? O que han ido fijando pauta, por eso los tomé.
Me podrían decir, oiga, pero el del consejero que era consejero y luego volvió a hacerlo ya no aplica. No, sí aplica. Sí aplica, ¿por qué? Porque se siguen nombrando consejerías que puede ser que den clases en universidades, ¿no? O sea, de hecho, lo sabemos. De repente hay gente que llega a los consejos electorales con experiencia puramente académica y que no se va a desvincular de su institución. Bueno, pues es que no se tiene por qué desvincular. Lo que no puede hacer es cobrar. Por eso es importante ese tipo de asuntos, ¿no? Entonces, bueno, por eso hice la selección de estos asuntos, tratando de ilustrar. Insisto, hay más. Hay más. Porque también hay distintos casos, ¿no? Yo he sabido al menos de dos, por ejemplo, donde digamos, la conducta está muy probada y la persona mejor decide retirarse del encargo antes de que venga la sanción, bueno, pues también lo pueden hacer. Oiga, pero es que entonces ya no se puede dictar sentencia, ¿no? Pues ya no, lo veíamos, ¿no? Un requisito para que se pueda dictar la resolución es que la persona siga siendo consejera. Si ya dejó de ser consejera, pues ya no se le puede sancionar con la destitución. Porque alguien de aquí podría a lo mejor pensar, bueno, doctor, que no se le sancione con la destitución, pero que se le sancione con la inhabilitación para que nunca más lo vuelvan a nombrar o la vuelvan a nombrar consejera del OPLE. Es que tampoco tiene sentido porque este es un cargo de una vez en la vida. O sea, ya fuiste consejero de un OPLE, ya no puedes volver a ser consejero del OPLE. Ya se acabó. O sea, ya lo fuiste una vez, ya se acabó. Ya no puedes volver a ser porque no hay reelección, ni puede haber un nuevo nombramiento. Y por si hubiera alguna duda, pues ahora con el proceso de nombramiento del INE, Sala Superior lo dejó muy claro, ¿no? El caso de algún exconsejero del INE que pretendía participar para ser nuevamente nombrado y le dijeron, pues no, ya no se puede. No, Marcos, ni presidente, los criterios tanto del INE como del tribunal lo han dejado ya muy, muy claro en ese sentido. Bien, pues yo quisiera dejarlo hasta aquí. No sé si quien quisiera hacer uso de la voz, incluso si el propio Marcos quisiera profundizar. Adelante, entonces, quien quiera participar, por favor. Sí, buenas tardes. Adelante. Sí, me acuerdo perfectamente del caso de que usted comenta del consejero que fue destituido por la cuestión del familiar. De hecho, fue para un consejo distrital cerca del municipio donde yo soy originario, ¿no? Y sí, nada más tuvo un año y medio como consejero y pues desgraciadamente pues, le tocó pagar esa situación, pues por estar mal informado, ¿no? Ese fue el detalle, más que nada. Fue muy sonado en su tiempo, porque realmente pues era nuevo este nuevo sistema de destitución de los consejeros, ¿no? Realmente fue una novedad también para todos. Una advertencia, más que nada. Exacto, exacto. Y tenemos otros casos, ¿no? Donde, por ejemplo, se ha destituido por no cumplir con los lineamientos que el INE ha expedido, ¿no? Por ejemplo, en cuestiones como el PREP, por ejemplo, ¿no? Que siempre el tema del PREP es un tema, hijo, sumamente complejo. Muy bien, ¿quién más? Adelante, Jonathan. Hola, doctor, buenas tardes. Oye, nada más para el tema de los matrimonios, me vino a la cabeza un tema medio, no lo quiero llamar chusco, pero es así, de Manuel Bartlett. Él lo hace al revés. Él lleva con su señora 40 años viviendo juntos, pero nunca se han casado. Entonces, cada que le sacan alguna propiedad, la señora es la dueña y no él. Entonces, con eso se han parado durante muchísimos años. Entonces, también aplica al revés. Gracias. Siempre el tema de cómo constituir una relación siempre es complicado, ¿no? Sí, desde luego. Bueno, no necesariamente complicado, sino que admite muchos matices, es lo que quisiera decir. Muy bien, ¿quién más? Bueno, si nadie más quiere hacer uso de la voz, déjenme ver aquí en el chat, porque luego se me quedan preguntas. No solo se hace la corrección, disculpas, no prendo mi cámara, pero ¿cómo tuvo la conversación? Claro, es que si no es prueba ilícita. De hecho, hay jurisprudencia ya muy clara del tribunal sobre el tema de prueba ilícita, ¿eh? Se puede solicitar que en diligencia de verificación haga la certificación de la conversión de WhatsApp, poner a la vista el celular para obtener las pruebas. Claro. Ahora, ¿quién puede poner a la vista el celular? Pues el dueño del celular, ¿no? O sea, tampoco podría yo decir, pues acá me lo dejaron afuera, en un sobre que dice el amigo del pueblo. Pues no.
puedan impugnar, respirar, también lo harían. Sí, no hay que preocuparnos, o sea, no hay que espantarnos porque los partidos impugnen, ¿no? Lo que hay que hacer es las cosas bien, ¿no? De buena fe, bien estudiadas, bien trabajadas, para que pues, normalmente se sostengan en los tribunales. Porque las academias también hay intereses partidistas desde los sindicatos y particulares. Fíjense que de hecho, a ver, es algo que yo he observado en algunos estados, no digo que en todos, pero hay un estado en particular del sur, a lo mejor aquí tenemos gente de allá, que por ejemplo es común que las personas dueñas de universidades privadas sean políticos. Entonces de repente el dueño de la universidad donde doy clases, de una universidad privada donde doy clases, pues es candidato a senador, o la dueña es candidata a presidenta municipal. Ahora me van a decir, oiga doctor, pero acá en mi estado no, bueno, pues en el tuyo no, pero hay unos donde sí, ¿no? Entonces sí, esto se puede llegar a presentar. Ahora, también puede ser que una universidad pública, pues digamos que alguien que esté en esa universidad le lata su corazoncito y pretenda alguna candidatura, ¿no? Yo recuerdo casos, por ejemplo, de exrectores, exrectoras de universidades públicas que han contendido para tener algún puesto público, incluso que a veces ganan, ¿no? Vamos, además está bien, están dentro de sus derechos político-electorales, ¿no? El chiste es no generar la duda. Ahora, fíjense que la regla es bastante peculiar, porque, por ejemplo, supongan que el compañero Miguel Ángel López es consejero del NOPLE. Nosotros somos un NOPLE y Miguel Ángel es consejero, ¿no? Hoy es su último día, le hacemos una sesión, partimos pastel, le cantamos las mañanitas, ojalá vengas pronto y ya se la acabó. Y mañana volvemos a sesionar. Y entonces llega Miguel, ya tenemos consejerías. Y llega Miguel, pues nos vienes a visitar. No, pues, soy integrante del consejo. No, Miguel, pues tu periodo acabó ayer. No, fíjate, me acaban de nombrar representante de partido, así que tómame protesta como representante. ¿Eso se puede? O sea, el que ayer era consejero, hoy puede tomar protesta como representante de un partido, en ese mismo OPLE. ¿Se puede o no se puede? Sí, porque no existe impedimento, no está siendo candidato o alguna cuestión relacionada para ocupar algún cargo. Y no solo Marcos tiene razón en que se puede, sino que incluso ha sucedido. Incluso ha sucedido al día siguiente, pero sí en 2 o 3 sesiones después, el que era consejero ahora viene de representante. Alguien de aquí podría levantar la mano y decir, doctor, pero me parece que eso está mal, porque esa persona en tanto consejera o consejero tuvo acceso a información, incluso información reservada. Pues a ver, a mí no me preguntaron cuando hicieron la reforma constitucional. O sea, así está la regla. O sea, ¿se puede? Se puede. Muy Doctor, bien. perdón, pero también genera un impacto esa situación, porque el hecho de que sea representante ante un consejo posteriormente ya es un elemento que va a tener ahí como que va a generar un contexto para algún otro cargo que se quiera ocupar. A veces se dice que no tiene que ser representante o haber sido representante y eso prácticamente ya le cortó un derecho. Sí, prácticamente se está dando las manos como para no volver a integrar un órgano electoral, ¿no? Pero pues hay quien lo hace. La verdad es que a mí me ha tocado verlo, hay quien lo hace, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar de una cuestión ética? Pues lo dejaría yo ahí a la apreciación de ustedes, ¿no? Porque también, si yo digo que está mal o yo digo que está bien, pareceré que estoy juzgando los casos que se han presentado. O sea, simplemente los quiero presentar para que ustedes lo sepan. Y ya, pues, ustedes, porque no es ilegal. O sea, una cosa es clara, no es ni ilegal ni inconstitucional, porque no hay esa prohibición. Otra cosa es si nos parece que debería existir o si nos parece que entra dentro del campo de la ética personal, pero ese ya sería otro tema. Dice, muchas veces las impugnaciones solo las hacen para mediatizar, los mismos partidos saben que no van a pasar sus quejas. Sí, claro, a ver, en el debate que se da, por ejemplo, en una sesión de consejo, aunque el representante de un partido sea triple doctor en Derecho por la Sorbona de París, los argumentos que va a utilizar son esencialmente argumentos políticos, ¿no? Y no le podemos prohibir, creo yo, a los partidos políticos que no se comporten de manera política. Pero claro está que lo que van a hacer esencialmente implica eso, un posicionamiento político. Les voy a platicar una situación que me tocó ver. Estábamos resolviendo un procedimiento especial sancionado.
porque en mi época en SOP resolvíamos en primera instancia los jueces. Bueno, y estábamos resolviendo regresar el proyecto porque no estaba bien hecha la oficialía electoral. Por lo tanto, no había certeza en cuanto al lugar donde se había mal pintado una barda. Era un tema de una barda que aparentemente se había pintado donde no se tenía que pintar. El representante del partido, además, yo fui de quienes argumentamos el por qué se tenía que regresar. Yo tenía enfrente de la mesa al representante del partido denunciante y se puso, como ustedes se imaginarán, es que cómo es posible, si ahí está la oficialía, no es cierto que está mal, está bien hecha y acredita perfectamente, y sacaba el celular, aquí están las fotos y las quieren ver, y al final nos dice, y quiero decirles a los integrantes de este consejo que afuera tengo una camioneta, si quieren, en este momento los llevo para que vean que ahí está la pinta. Ya. Lo hizo muy acaloradamente, lo cual es normal. Yo no lo tomé personal. O sea, no es que dijo, el doctor va. Entonces acabó. Terminando la sesión, pues te despides. Entonces voy y me despido de él, que además nos conocíamos, porque había sido mi alumno de maestría hace varios años atrás. Entonces, te despides de abrazo con todos los representantes, así te la hayan mentado, te despides de abrazo. Y cuando lo despido, le digo, oye, tú sabes que no podemos ir, ¿eh? O sea, tú no estás, pues, sabes que no podemos ir. Y dice, sí, ya sé, doctor. O sea, lo estaba haciendo, estaba jugando para la tribuna, es lo que quiero decir. Pero es válido. Bueno, yo creo que es válido. O sea, estaba haciendo un posicionamiento político que no podía tener efecto jurídico, y él lo sabía. Pero también sabía que no le estaba hablando a un tribunal, le estaba hablando a las cámaras, le estaba hablando a los periodistas. O sea, podemos pedirle a los políticos que no hagan política. Lo que tenemos que pedirle a las autoridades es que resuelvan conforme el expediente. ¿No? Eso sí. Un asunto interesante. Muy bien, ¿alguien más? Bueno, no siendo así, daríamos por concluida nuestra sesión en tiempo. Yo les agradezco mucho su gentil paciencia y espero que esto les resulte de utilidad. Yo me quedaría les quisiera pedir que se queden con esta idea, ¿no? Que ser consejero es desempeñar una función de Estado, que hay que hacerla con toda responsabilidad, pero también sin miedo. Quien le dé miedo, neta que no le entra a esto. Miren, yo he conocido por lo menos 2 personas, no voy a decir quiénes, obviamente, 2 personas que me han dicho, Vado, me arrepiento de ser consejero. Vado, me arrepiento de ser consejera. La verdad, estaba mejor en el área operativa. Es que acá las presiones, sí, o sea, si yo no me quedé calvo nomás por la genética, o sea, lo digo porque seguramente nadie en este salón, porque todos ustedes son gente responsable y seria, pero de repente hay gente que dice, pues es que puedo, medio le sé y es muy buen sueldo, pues vamos a entrarme, te la llaman bien campechana. O sea, vamos, hay que entrarle con responsabilidad, es lo que quiero decir. Pues les agradezco mucho y les deseo que concluyan muy exitosamente este diplomado. Muy buen día. Saludos, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. ¿Levantaste la mano? ¿Quieres comentar algo? Hasta luego. Buen día.